Entonces, bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos a este curso, Taller Colectivo de Producción. Em, Como su nombre lo dice, pues es un taller en el cual todos vamos a interactuar y todos aprendemos de todos. Colectivo, porque hay que hacerlo en grupo, un trabajo cooperativo, un trabajo eh, colectivo y es de producción musical. Entonces, la idea es que ustedes eh, puedan adquirir herramientas y tomen habilidades con respecto a la producción musical a través de recursos tecnológicos. Em, para ello tienen que contextualizar la obra, utilizar diferentes recursos tecnológicos, utilizar una metodología de producción, que es lo que ustedes han venido trabajando a lo largo de toda esta línea del núcleo problemático número 3, que es de producción, en el cual están la metodología que es la preproducción, la producción y la postproducción. Entonces, a través de eso, entonces ustedes también deben apropiar los roles durante la producción, la grabación, la mezcla y la masterización de un producto final y un producto musical. Entonces, como ya es bien sabido, pues ya pasamos la fase 1, en el cual ustedes hicieron un video donde hablaron del marco histórico de la grabación. Al final le mencionaron el software que van a implementar en el ejercicio cooperativo que vamos a realizar. Entonces, el objetivo de esto era pues el reconocimiento y el contexto sobre las herramientas digitales. Eso se realizó durante la semana número 1 y la número 2. Eso corresponde a la fase número 1, el momento inicial. Dentro del momento intermedio, entonces tenemos la metodología de la producción, que es lo que estamos así, lo que vamos a hacer en esta fase. Entonces, a partir de una obra dada por el tutor, el estudiante debe generar su propia versión de dicha obra. Esto puede implicar cambios de tonalidad, tempo, estructura. En el foro les puse composición lírica opcional, incluso fusionarla con otro género musical de ser necesario. La propuesta debe ser compartida con los compañeros de curso en el foro y al final de la fase, en común acuerdo, se escogerá solo una de las versiones para ser producida colectivamente. Entonces, básicamente, ustedes ahí ya tienen una partitura de 24 compases, 8 por 3, 24, 24 compases, 8 como una introducción, una A, otros 8 compases de una B y otros 8 compases de una C. Entonces, en este orden de ideas, ustedes pues diseñan su estructura como quieran hacerla y deben producir esta obra, hacer la preproducción, la producción y la postproducción. Ya vamos a detallar un poquito más acerca de esta fase. Durante la fase 3, que corresponde pues al resultado de aprendizaje número 3, entonces a partir de la versión escogida en la fase número 2, se iniciará un proceso de grabación de la obra. Entonces, es importante, aparte de la evidencia de la grabación, ir generando un documento descriptivo del proceso, como se ha asumido la producción. La evidencia de producción se presentará mediante un video que permita ver el proceso de grabación realizado. Esta fase es muy importante porque es un recurso que van a tener que utilizar ustedes en la tesis de grado de ustedes. Entonces, básicamente, este ejercicio es lo que ustedes pueden implementar en su proyecto de grado. Entonces, documentar esa producción. Entonces, qué utilicé, cómo grabé, qué instrumento grabé, eh, qué efectos puse, cuál fue la masterización que hice, etcétera. Entonces, esta es la parte de la producción. En la fase 4 les voy a dar una sesión o unas sesiones con un referente de mezcla en el cual ustedes van a tener que mezclar
esos audios que les voy a dar. De todas maneras, con base a lo que ya se está, al trabajo que se estaba realizando, de la fase número 2, lo que escojamos al final, pues también se le debe hacer la mezcla de esto. Lo otro es opcional, pero la idea es que ustedes tengan una experiencia en la mezcla con audios profesionales. Entonces, para la evidencia de la mezcla se debe generar un documento descriptivo de la forma en que se ha aplicado la mezcla de la obra. La evidencia de este proceso también debe contar con un video y audio de la mezcla realizada. Esto es otro insumo del trabajo de grado de ustedes. O sea, es como el complemento de la producción. Entonces, yo en la producción grabé X instrumento, entonces pues puedo hacer un análisis musical de la obra. Entonces esto tiene tres partes, entonces acá mi parte en el instrumento que yo grabé es esta, y entonces utilicé este micrófono, utilicé este software, los niveles de grabación fueron estos. Pueden hacer un diario del estudiante que les diga a ustedes eh, toda la experiencia que tuvieron, las dificultades, y los conceptos que ustedes puedan dar acerca de su experiencia. En el caso de la fase 4, entonces nuevamente les reitero, este es un insumo que van a tener que ustedes utilizar en su trabajo de grado. Entonces esta es una parte, entonces háganla para que aprendan a hacerla. Yo estaré y los realimentaré en caso tal de que haya algún error, y, y pues igualmente pues la idea es que todos aprendamos. Entonces el uso de un compresor, el uso de una reverberación, qué tanto nivel de reverberación puedo utilizar, si es una guitarra de pronto el delay, cuál es el parámetro a utilizar para utilizar el delay. Entonces vamos a mirar todas estas cositas que podemos utilizar. Ya en el momento final, entonces vamos una vez obtenida la mezcla en la fase anterior, se procederá a realizar la masterización básica del tema. Entonces debe entregarse un documento, video y audio que evidencien el proceso asumido para el desarrollo de la masterización dentro de los parámetros dados en el curso. Entonces, igual, es un insumo de su trabajo de grado. Entonces tomen lo que ustedes tienen que aprender a hacer esto acá y tienen que compartirlo. Entonces, por eso les escribía en el foro, disfruten el curso porque pues es de los cursos prácticos que hay que aprovechar pues para desarrollar todas las habilidades en torno a la producción musical. Si tienen dudas, tienen preguntas, háganlas, estaré dispuesto y tendrán todo mi apoyo para acompañarlos en este proceso. Entonces, pues llegando como a la parte disciplinar de la fase número 2, ustedes saben que la producción musical pues empieza con una idea musical. Entonces, en esta idea yo tendré que escribirla, entonces voy a decir, bueno, mi idea eh, es este tema que tiene 24 compases. Entonces, mi idea, digo yo, dentro de esta parte de la idea quisiera que tuviera una introducción. Estoy explicando, digamos, que lo que tenemos que hacer en nuestra fase número 2. Entonces, yo tengo que pensar la idea, no tengo que empezar a grabar, y entonces como estoy grabando, entonces empiezo a poner ideas sobre lo grabado. No, primero yo escribo y hago mi preproducción. Entonces, en esta preproducción, que es nuestra primera fase de la producción, entonces haré la composición. Ya tengo mi composición, entonces tendré que empezar a hacer los arreglos. Entonces empiezo a imaginarme los arreglos. Ah, bueno, entonces empiezo con la introducción, 8 compases de introducción, viene estos instrumentos, va a venir la voz a partir del compás 8, entonces ahí ya empiezo yo a maquetear, entonces a darle como un orden. Entonces del compás 1 al compás 8 viene la primera parte, que es la introducción. Después puede venir la exposición del tema, los primeros 8 compases. Entonces, ¿qué instrumento voy a utilizar? ¿Qué elementos musicales voy a utilizar de pregunta-respuesta? ¿Cuáles son los entrecantos que puedo utilizar
para hacer esta idea musical. Entonces, con base a eso, pues hago mis arreglos y mi maqueta. Entonces, esas son como las fases de nuestra preproducción. También hay otros aspectos como los presupuestos, que también son importantes a la hora de hacer el trabajo de grado, los presupuestos, la planeación de las grabaciones, un cronograma de grabación y, en fin, todo lo referente a la planeación musical. Entonces ya empezamos con la segunda fase de la producción, que tendría nuestra fase número 3. Entonces, dentro de la grabación, entonces, podemos grabar instrumentos acústicos o instrumentos eléctricos. Entonces, de instrumentos acústicos como la voz o una guitarra acústica grabada de un micrófono o un micrófono de línea como un bajo, una guitarra eléctrica o un piano. Sin embargo, ustedes conocen que hay diferentes técnicas de captura de los instrumentos. Entonces, como una técnica de una técnica de grabación, yo sé que las guitarras que tenga eléctricas, yo puedo ponerlas a un amplificador y las puedo grabar con un micrófono al amplificador en diferentes ejes. Digamos que pasa lo mismo con el bajo, yo también puedo grabar el amplificador a un amplificador y si el amplificador es bueno, entonces le pongo un micrófono y puedo tener diferentes micrófonos para capturar un sonido. Vamos a mirar entonces la grabación y el timbre del sonido que vayamos a capturar. Entonces es muy importante esta parte también. O también dentro de la producción, entonces tenemos instrumentos MIDI o instrumentos virtuales. Entonces, si yo entro en mi maqueta, hice una maqueta MIDI, entonces yo puedo simplemente doblar estos instrumentos MIDI y los puedo sustituir por instrumentos virtuales. Entonces, por eso es muy importante también la maqueta y los arreglos. Entonces, estos instrumentos MIDI me van a dar un soporte rítmico importante. Eso lo puedo cuantizar. Esos son elementos que ustedes habrán de haber visto en la materia MIDI DAW Samplers. MIDI, instrumentos virtuales, DAW y Sampler, la materia del curso número 410027. Y entonces ya, dentro de nuestra última fase de la producción, entonces estará la edición que corresponderá a la masterización y la mezcla. Entonces, edición, mezcla y masterización. Entonces, ya vamos a mirar y a profundizar un poquito en estos tres conceptos que yo sé que ustedes los habrán visto a lo largo de su carrera y pues son un común denominador. Todo el mundo habla de la preproducción, de la producción, la postproducción. Bueno, acá esto es una realidad y vamos a empezar a desarrollarlo. Entonces, dentro de los equipos de la producción en la era digital, entonces tenemos el computador, la interfaz de audio, micrófonos, los cables, los monitores. Si yo no tengo monitores, pues me puedo monitorear por los audífonos. Ojalá unos audífonos que tengan una respuesta de frecuencia plana para poder hacer una mezcla óptima y que pues no coloree el sonido. Lo mismo a la hora de la captura del sonido. Entonces necesito un micrófono, ojalá de una buena calidad, y un recinto acústico donde no me coja el sonido de los carros, el sonido ambiente, sino que ojalá sea un recinto acústico que sea aislado acústicamente, que no llegue o sea, un sitio silencioso, un santuario acústico y además un sitio que tenga unas características acústicas bonitas para que el sonido capture de la mejor manera. Hay que mirar a ver cómo lo logramos. Entonces, buscar el sitio para poder grabar. Acá dentro de estas, normalmente estas interfaces vienen USB, hay otros puertos que se llaman Firewire, hay uno que se llama Thunderbolt, bueno, hay diferentes velocidades y puertos para los dispositivos. Y por último, pues dentro de esa cadena está entonces el software o el DAW. Entonces ya sabemos, muchos manejamos acá diferentes
software, Digital Audio Workstation, estación de trabajo digital, Digital Audio Workstation. Entonces, para poder grabar y poder reproducir los tracks, los diferentes canales de grabación. Entonces, dentro de esos DAW, entonces está, por ejemplo, el Studio One, el Reaper, el Pro Tools, el Logic, en fin, Fruity Loops. Bueno, hay muchos dispositivos. Acá entonces nos aparece también un controlador MIDI, que también esos controladores ahora desde el teclado los podemos controlarlos. O sea, yo puedo hacer do, re, mi, fa, sol, la, si, do desde la nota C con el teclado americano C, D, E, F, G, A, B, A. Entonces, si yo con el teclado el teclado de letras del computador, en algunos software, si yo hago A, pues me reproduce un La. Entonces, habrán dispositivos que pues nos ayuden a controlar, como el teclado de piano o el teclado del computador también, si no tengo el teclado de piano. Sin embargo, pues ahí están los equipos de producción de la era digital. Entonces, eso también tiene unos conectores vía USB. Entonces, acá hay unas actividades. Ya les voy a copiar ahorita les voy a copiar estos links para que ustedes hagan estas son actividades lúdicas para que ustedes puedan tener los conceptos de la producción musical. Entonces le dan clic a ese link. Entonces esto no tiene calificación, ustedes lo pueden hacer todas las veces que ustedes quieran, pero la idea es que apropien estos conceptos. Entonces dice, mire, proceso de combinar los tracks de audio con el uso de controladores de frecuencia, ecualizadores, dinámica, compresores, limitadores y efectos de tiempo como reverberación y delays. Mezcla, compresión o bounce. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Cuál de las tres debe ser? Compañeros. Pues ¿Mezcla? yo creo el bounce, ¿no? A ver, Combinarlos. entonces, a ver, el bounce, a ver, el Combinarlos. bounce es la asignación de varios tracks a uno. Es decir, si yo tengo, nosotros hablábamos de la historia de la grabación y entonces nadie me habló, por ejemplo, de la historia de la grabación y resulta que las grabadoras de carrete abierto, cuando empezaron en un tiempo sobre los 1940, eran grabadoras que grababan a solo 4 canales. Hoy en día estos graban hasta 32 o 64 o 128 canales. Cada línea, ¿cuántos instrumentos puedo poner yo en un down? Por eso les digo, 16, 32, 64, depende del DAW y la capacidad del computador. Pero resulta que la historia eh, nos define que, por ejemplo, los Beatles en 1940, ellos grababan a 4 canales. Y antes de los Beatles, las grabaciones se hacían, por ejemplo, con esos dispositivos que hablan el fonógrafo ese, que grababa a un canal monofónico, solo un canal. Entonces, digamos que grababan las composiciones de jazz que hay, que uno escucha de 1900, 1910, son grabaciones, muchas son grabaciones monofónicas, o sea, a un canal. Después viene otro dispositivo, digamos que de carrete abierto, de cinta, que pueden grabar y se lo graban grabaciones a 2 tracks. O sea, lo que nosotros a veces tenemos interfaces y nos graban a 2 tracks. Entonces es una grabación estéreo, L y R. Ya en 1940 entonces empieza como el desarrollo de estos dispositivos de grabación y entonces ya las grabadoras de carrete abierto grababan a 4 tracks. Entonces, en ese tiempo era una machera porque ya uno podía grabar la batería en un canal, el bajo en otro canal, la guitarra en otro canal y digamos que las voces en otro cuarto canal. Entonces los Beatles grababan esos 4 canales, grababan esos 4 canales. Pero entonces ellos empezaron a pensar y entonces empezaron a hacerle trampa y resulta que ellos grababan la batería
hacían una primera toma de la batería en 4 canales. Pero entonces empezaban a hacer un bounce y esos 4 canales se lo mandaban nuevamente a un canal. Ellos grababan primero las 4 canales y capturaban, tenía una captura interesante, y las asignaban a un canal. Entonces le quedaban 3 canales libres. Ya después, digamos que podían grabar, digamos que unos coros y grababan con los 3 con las 3 canales que le quedaban los coros en un micrófono diferente cada uno, por decir algo. Y volvían y los asignaban a otro canal. Entonces ya tenían, mire, acá 4 en uno, acá 3, le quedaban 2 libres. Entonces podrían grabar, digamos que el piano o la guitarra y el bajo en otro. Y esos 2 también los podían asignar a un canal más. Y después mandaban la voz en el 4º canal. Digamos que eso es un bounce, ¿sí? Asignar varios canales a uno solo o bueno, a uno estéreo. Ya después, digamos que yo tengo una grabadora de carrete abierto de 8 canales, puedo hacer lo mismo. Entonces tengo ya 8 canales, digo, y me quedé sin canales. Entonces yo hago una mezcla, digamos que la batería, y me mando estos 5 y los mando a uno, y entonces esto es lo que hago, lo que se llama el bounce. Entonces yo tengo mi down, y cuando yo le digo hágame un bounce, entonces, claro, ya el bounce lo tomamos, es como la mezcla de los 24 canales, y los asigno a 2 canales. Entonces, cuando vean bounce, es porque estoy haciendo una asignación de varios canales a uno, o a unos canales estéreo. Entonces, eso es lo que es bounce. Entonces, cuando digo proceso de combinar los tracks de audio con el uso de controladores de frecuencia dinámica y efectos de tiempo, y lo que yo estoy haciendo es mezclando. ¿Listo? Entonces, esa es la mezcla. Cuando les dije, bueno, vamos a definir entonces los conceptos. Entonces, ahora dice, manipulación de audio, cortar, pegar, amplificar, manipulación de audio, cortar, pegar, amplificar, filtrar, afinar, suavizar, normalizar, afinar, suavizar, normalizar. ¿Qué es? ¿Compresión o edición? Edición. ¿De acuerdo todos? Listo. Edición. Dice, captura vibraciones acústicas y las convierte en flujo de energía eléctrica. Micrófono, compresor, limitador o reverb. A ver, chicos, ¿quién me da más? El micrófono. El micrófono es un transductor, entonces él transduce energía. Hay diferentes tipos de transductores. Este transductor me convierte la energía acústica a impulsos o a energía eléctrica. ¿Y qué otro tipo de transductor vemos nosotros en el estudio de grabación? Por ejemplo, el monitor es otro transductor. El monitor nos transduce la energía eléctrica o los impulsos eléctricos y los convierte en vibración, en sonido, en vibraciones acústicas. Si ves al revés, el micrófono las coge acústicas y las vuelve eléctricas, y el altavoz nos los vuelve, las toma eléctricas y las vuelve acústicas. Es la cadena, son los eslabones de la cadena de la producción. Ahorita les explico un poquito a ver si me queda el tiempo. Listo, controlador automático de volumen, ecualizador, compresión, gate o filtro. Muchachos, ¿quién dio más? Controlador automático de volumen. ¿El compresor? Compresor. El compresor es un controlador automático de volumen. Ojo la palabra, automático. Entonces yo cuando pongo un compresor, él automáticamente cuando llega a un nivel, él llega y ¡pum! Empieza a comprimirlo automáticamente. Si se pasó del umbral que yo le di, yo le dije que no se me va a pasar de menos 24 decibeles. La línea de grabación digital, la regleta va en valores negativos. Entonces el valor máximo es 0 decibeles. Y entonces empieza de 0. O sea, el punto más alto de la grabación, antes de saturar, es 0 decibeles. Empieza el punto que le sigue es menos 3 decibeles, menos 6, menos 12, menos 24, menos 36. Bueno, y en esos menos 2,
0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces, viene en una escala digital en combinación menor. Entonces, yo digo, bueno, a partir de menos 24, que me empiece a comprimir. Entonces, todo lo que él hace es 24, empieza a comprimirlo con unas relaciones de ratio que dice de 3 a 1, de 6 a 1, de 9 a 1, etcétera. Entonces, por cada 3 decibeles que entra, él, si es de 3 a 1, me deja solo pasar 1. Entonces, él automáticamente me hace eso a partir del umbral que yo le diga. Entonces, muy bien. Dice, es el último proceso de la producción musical, donde a través de la edición, mezcla y masterización logran un tratamiento de las pistas de grabación. ¿Mezcla o postproducción? Postproducción. Listo, muy fácil, ¿cierto? Postproducción. O sea que en la postproducción hago la mezcla, la edición y la masterización. Muy bien. Entonces, finalizar. Entonces, ahorita les dejo el link para que ustedes lo jueguen. ¿Listo? Muy bien. ¿Les gustó el juego? Acá tengo otro. Interesante. Acá les tengo otro. Entonces, dice, producción musical. Entonces dice, a continuación presento algunos conceptos básicos relacionados con la producción musical. Relacione sus definiciones. Más de lo mismo. Entonces tengo acá, mire acá, MIDI. MIDI, ¿qué querrá decir MIDI? Entonces voy a mirar a ver si puedo. MIDI es Musical Instrument Digital Interface. Interfase musical para instrumentos musicales. Entonces pongo acá MIDI y lo pongo acá, MIDI. No sé, ahí no sé, no lo alcanzan a ver. Voy a mirar si lo puedo bajar aquí un poquito. No, pero se lo reduce mucho. Listo. Ya algunos de los compañeros que han visto clases conmigo seguramente lo han llenado, pero los que no, pues disfrútenlo y miren. Esto, digamos, DAW. ¿Qué es DAW? Entonces acá, DAW, vamos a mirar qué es DAW. Mire acá, DAW, pero no. DAW con DAW, no. Digital Audio Workstation. Mire, estación de trabajo digital. ¿Qué es? Un piano, un software. Postproducción. Entonces, ¿es la primera etapa? No. ¿Es el último proceso de la producción musical? No. A ver, en postproducción, proceso de ajustar, detectar, ajustar, balancear y parámetros de una pista para una correcta. No, postproducción no es eso. Entonces es el último proceso. Sí, señor, es el último proceso de la producción musical donde a través de la mezcla, edición y masterización logran un tratamiento de pistas de grabación. Preproducción es la primera etapa de la producción de un proyecto y consiste en la preparación logística del material a grabar. Track, pista de grabación, mire. Producción, proceso para, no, es se define como el proceso que consiste en registrar y almacenar toda la información sonora en plataformas de grabación. Esto, mesa de mezclas. Mesa de mezclas, venga por acá, ¿qué dice? Es un dispositivo electrónico al cual se conectan diversos elementos emisores de sonido, como micrófonos, entradas de línea, samplers, sintetizadores, entre otros. Compresor de audio, ¿se acuerda que les dije que era un dispositivo que controla automáticamente el rango dinámico de la señal? Reverberación, ¿qué es reverb? El tiempo que permanece un sonido sonando una vez apagada la fuente. Ocurre por las reflexiones del sonido en medios acústicos. Y la reverberación, el dispositivo es un dispositivo que emula recintos acústicos. Masterización, proceso para detectar y ajustar y balancear parámetros de una pista de sonido para una correcta sonoridad. Me queda acá un down, que es esta foto, down. ¿Listo? Entonces ahí les voy a dejar ahorita también el link para que ustedes jueguen con este recurso. Y van apropiando los conceptos. Entonces, bueno, acá entonces dentro de los sites de apoyo, entonces estos también se los voy a dejar acá. Bueno, voy acá a entrar a este de abajo. Este es un site que he creado yo, entonces lo hice para una materia que se llama Fundamentos de Producción Musical. Acá le dan presentar, entonces entran acá,
Entonces ustedes acá pueden mirar acá algunos, acá hay como una conferencia pequeñita de dispositivos de sonido, si quieren saber como de los compresores y esas cosas, acá en el segundo link, entonces dice las matemáticas de la música, acá hay otra conferencia como de principios básicos del sonido, como una web conferencia. Acá pues está pues los resultados de aprendizaje, el estudiante conoce generalidades del sonido, sus cualidades y ecuaciones para calcular fenómenos acústicos. Esto no está dentro de la clase, pero se los dejo ahí, se los regalo para que ustedes aprendan a hallar las frecuencias musicales. Acá hay unos recursos de YouTube muy interesantes y si ustedes dan acá en la evaluación los va a llevar al mismo link donde estábamos ahorita. Entonces acá pues otras actividades pues para que ustedes también revisen. Estas son interesantes porque normalmente en la UNAD no tenemos estos cursos de acústica y son buenos para que ustedes empiecen a entender qué es lo que pasa con el sonido. Acá, fases de la producción musical, entonces básicamente más de lo mismo, acá hay la misma película, preproducción, producción, quieren revisar los tales, acá los conocimientos previos y quiz son los mismos que habíamos visto, exploren el site, acá hay unas cuestiones de samplers, también para el curso de MIDI DAO samplers, y también de ese curso también habían unos recursos para bandas sonoras. Estos son algunos, algunos recursos que he hecho yo. Esto es para musicalizar, entonces, ¿qué es? Hay como unos documentos para tener como referencias para musicalizar. No es del curso, pero ahí se los dejo para que ustedes lo disfruten. Ese con respecto a ese site. Este segundo site ese es el site del curso de taller colectivo de producción. Entonces, vamos a revisarlo un poquito. También hay unos elementos muy interesantes. Lo diseñó el maestro Ricardo Londoño, que fue el director del curso. Entonces, acá pues está esta página en Wix. Entonces, pues está en el inicio algunos software y plugins que ustedes pueden descargar. Unas producciones de estudiantes de los semestres de los años pasados y unas web conferencias. También, si ustedes quieren, lo que les digo, más de lo mismo. Entonces, acá que la producción, pero pues ya por el maestro Ricardo, hay ahí también unos recursos interesantes. Acá hay una web conferencia de mezcla del maestro Carlos Jurado en Pro Tools, también puede funcionar. Y también una web conferencia del maestro Eduardo García. Sin embargo, yo voy a hacer las web conferencias, igualmente, pues acá lo que hay es recursos para que ustedes exploren y sean protagonistas de su propio aprendizaje. Acá dentro de este inicio hay unos recursos muy interesantes, música para videojuegos, acá pues todo lo que tiene que ver con algunos temas de banda sonora, televisión, comerciales. Acá hay un libro de progresiones. Entonces este es muy interesante porque nos va a mostrar un tipo de progresiones, sobre todo de música en inglés. Entonces dice que progresiones de jazz, que progresiones en folk, progresiones en flamenco, progresiones y Rhythm Shade de John Coltrane, de rock, eh, y, y además de blues, bueno, en fin. Y entonces también el libro me parece muy interesante porque digamos que referencia algunos temas de autores y dice, mire, en este tema está esta progresión, entonces también usted dice, entonces, mire, entonces progresión 1-4 o 1-5, bueno, en fin. Entonces están los ejemplos para que ustedes los exploren, entonces a la hora de hacer su preproducción y sus arreglos, pues que se guíen también con todos estos recursos.
líneas, cómo se escriben estas cifras, entonces también el bajo, líneas diatónicas en bajo, progresión do, re, mi, fa, 1, 2 menor, 3 menor, 4, interesante. Entonces acá, por ejemplo, entonces lo que yo les estaba diciendo, entonces progresión do, re menor, mi menor y fa, o sea, 1, 2 menor, 3 menor y fa. Entonces acá están los ejemplos de las canciones que las tienen, esas las pegan ahí en YouTube y les da el resultado. Entonces, con todas estas progresiones y los recursos para que ustedes empiecen a producir y a crear, mire, ahí está toda la copialina que necesitan. Do, mi menor, fa y sol, mire. Son de, bueno, etcétera. Eso es para que le dediquen tiempo y lo disfruten. Este es un regalo del maestro Ricardo Londoño. Les dejo muchos saludos. Entonces, acá pues lo que hay es recursos para que ustedes no se queden con el curso, sino que ustedes aprendan y lo disfruten. Eso con respecto a estos sites. Entonces ya ahorita les copio esto, les dejo les dejo los links, de una vez se los voy a dejar en el chat. Entonces acá copiar, vamos a mirar acá en primera web, entonces acá vamos a mirar el chat. Ahí no, esta no es, este no es el chat. Vamos a esa. Equipos. Bueno, ahí están estas dos. Y ahora les voy a pegar, me confirman, hacia esta. Me confirman igual si ¿En qué chat lo compartió, maestro? en el de Teams. Si quieres ver, les copio acá, venga a ver acá. Acá también hay un chat. O sea, en el chat del equipo, no de esta En el reunión, chat, sino bueno, ahí afuera. en esta reunión están Ah, los aquí. sites. Los sites, ténganlos ahí, copienlos y déjenlos en favoritos. Y acá para los conceptos de las actividades, si ustedes quieren hacer estos y me pegan los pantallazos en eso, les valgo ahí algún puntico extra de lo de lo de, de lo del taller. Es más, les tengo una proposición. Ustedes me están debiendo las actividades del taller número 1 de, no mentiras, ustedes no son, son los del otro equipo. No, pero disfruten esos recursos porque pues les ayudan a apropiar estos conceptos que son importantes. Entonces, compañeros, dudas e inquietudes con respecto a a nuestra segunda fase y a nuestro curso. Profe, pues a mí me gustaría de pronto si nos ayuda a profundizar un poquito en la actividad. Yo acabo de descargar, pues como se dio cuenta, no había visto la obra o el material de base para hacer la propuesta, la maqueta que tenemos que presentar y veo que son simplemente tres sistemas con unas pequeñas ideas. Pero entonces Sí, me gustaría si nos amplía un poquito la idea hacia dónde tenemos que ir con eso. a ver, vamos a mirar el foro. Entonces el foro dice que como estamos como en el núcleo problemático número 3, y dentro del núcleo problemático número 3, nosotros estamos en una materia que alude a la creatividad y alude también al trabajo en equipo. Perdón, este no es. Me metí al que no era. Alude como al trabajo en equipo y y a la creatividad. Entonces tenemos tres sistemas y en esos nosotros tenemos que hacer una producción. Entonces tenemos que generar una idea y muchas veces el cliente va a llegar, muchas veces el cliente les va a llegar, dice, mire, esta es la partitura, o simplemente les va a llegar con un audio en WhatsApp, dice, mire, es que está eso. Entonces, ¿ustedes qué van a tener que hacer? Pues sacar la partitura. Entonces haga de cuenta que este es el cliente, un cliente
que les llega con la partitura. Entonces ustedes tienen que producir, tienen que hacer una canción. Miren, a ver, entonces dice, teniendo en cuenta que el curso pertenece a la red de producción y creatividad del núcleo problemático número 3, entonces vamos a hacer el ejercicio que alude a la palabra creatividad. Entonces, a partir de la obra propuesta por el director de curso, que es esos 3 sistemas, el estudiante deberá generar su propia versión de dicha obra. Esto implicará también dentro, o sea, ustedes básicamente tienen que hacer un arreglo y empezar a hacerlo. Entonces, cambios de tonalidad si quieren cambios de tempo, estructura, incluso el cambio de género musical. Entonces, yo quiero hacer esto en vals, no, yo quiero hacer esto mire que es un 3 cuartos. Ah, bueno, yo lo voy a pasar a 4 cuartos, porque esta es mi creatividad, y le voy a poner una letra. A cada pepita, a cada negrita, a cada corchedita le pongo una sílaba. Ahorita hay un recurso que se llama el chat GP. Si son malos para la creatividad, mire, el programa, la inteligencia artificial les hace la letra. A cada una, háganlo. Entonces, ustedes tendrán que hacer una maqueta donde se evidencien los elementos como la instrumentación, la composición lírica. Les digo que es opcional, cambios de tonalidad, cambios de tempo. La maqueta deberá hacerse en formato MIDI y podrán desarrollar algunos elementos como instrumentos virtuales o también instrumentos, ojalá acústicos, que ustedes puedan grabar. Entonces, pues ya no sé si entiendan lo del documento en formato PDF, explicando la metodología, los pantallazos, qué fue lo que hicieron. Más o menos este es una abrebocas a lo que ustedes van a tener que hacer con su trabajo de grado. Entonces, acá el taller es eso. Entonces, desarrollar, vamos a hacerlo, vamos a aportar, mira, ¿por qué no le pones una batería a esta vaina? Oye, ¿por qué no le pones unas congas? ¿Por qué no le pones un Charles? Entonces, básicamente es eso. No sé, entonces, bueno, voy a abrir la partitura, a ver. Maestro, yo sí tengo entonces una pregunta. Entonces, lo que decía ahí con formato MIDI es que tendríamos que hacer como la maqueta en nuestro DAW y Sí, exportar con instrumentos virtuales todo lo que queramos hacer, ¿sí? Pero sí, también usted, tenemos que entregar, digamos, como una partitura con los arreglos. este, pues digamos que la maqueta podría ser ya la partitura, además que el MIDI bota la partitura, ¿sí ves? Entonces no hay problema. Otro recurso que ustedes pueden utilizar es, por ejemplo, el finale. O sea, el finale, ustedes hacen el finale o el instrumento, el software que utilicen ustedes para la escritura musical. Bueno, el MIDI se puede hacer porque el MIDI copia, se pueden copiar las pepas de esta cuestión. Mire que ahí hay ideas, ahí hay una armonía en estos, en la línea inferior. Voy a compartir nuevamente acá, a ver si me comparte ya. Profe, pero entonces, disculpe que sigo Dígame. teniendo dudas. De esos 3 sistemas, por lo que le entiendo, entonces son simplemente referencias o ideas que usted nos propone para nosotros hacer con ello lo que queramos. Pero entonces Sí, tal cual. no tiene que estar todos esos 24 compases dentro de lo que hagamos, sino que la idea de lo que estructuremos sale de esa hoja. Sí, ¿Sí? ustedes van a hacer una producción musical, entonces tienen que hacer la preproducción, ¿cierto? Entonces entonces ustedes, primero que todo, tendrán que saber cómo suena esa vaina, ¿sí o no? Descifren qué es lo que dice ahí. Y entonces de eso a partir de eso empiecen a crear. Entonces acá, pues por lo visto dice acá, supuestamente está en sol mayor, pero realmente está en mi menor, porque está empezando en mi. Acá pasamos a sol menor, mire, acá estamos en sol menor. Y acá pasamos a sol mayor. Mire, ya hay una. Entonces, empiecen ustedes a descifrar eso, que ves que qué pena que no tengo el piano acá.
Estos son ejercicios del curso Lectoescritura Básica de segundo semestre, de esos de Sing and Play. Entonces ustedes van a coger estos Sing and Play y los van a poner a gozar. Entonces dicen, no, es que miren, esta es mi propuesta. Y entonces acá, ¿qué hice? Lo que ustedes van a explicar, mire, acá estamos en mi menor, entonces nos pasamos acá desde el piso de plano musical, entonces acá nos pasamos a re sostenido menor disminuido 7, bueno, por favor, volvemos al mi menor, acá nos fuimos a la menor, acá nos fuimos al si 7, acá tonto, entonces yo le puse un ritmo, yo la pasé a 4/4, la pasé a champeta, a rock, a reggae, la hice en sanjuanero, la hice en carranga, la hice en lo que yo quiera, la hice en clásica. Mire, acá le hice bueno, más o menos, ¿alguien tiene un referente, una guitarra? ¿Quién me regaló en mi menor? ¿Un piano, algo así? Mi, fa, sol, fa, si, la, sol, fa, mi, do, la, si, la, sol, fa, do, si, mi, fa, sol, mi, algo así. Entonces, mi, fa, sol, fa, entonces yo puedo hacer, entonces, mi, fa, da, da, ti, da, da, ti. Entonces digo, bueno, esta introducción, entonces yo te quiero con el corazón. Oh, bueno, ya la creatividad de ustedes, muchachos. Entonces dice, entonces voy a poner un ritmo acá con la guitarra, acá le voy a poner un bajo con esta estructura rítmica. Acá, mire, voy a poner a hacer las trompetas que me hagan estos entrecantos, pero voy a hacer una introducción rítmica de 8 compases. Entonces mi forma, la forma de decir mi preproducción, entonces primero la pienso, voy a poner una 8 compases de ritmo, y entonces acá tinti, acá la paso, y entonces acá para pasar a este sol menor le voy a hacer, porque para no pasar así como tan abrupto, entonces para hacer este sol menor, entonces acá voy a hacer esta última y voy a cambiar esta re 7 para que me mande al sol menor. Entonces ustedes jueguen la creatividad de ustedes, compañeros. Eso es lo que necesitamos hacer. Ok, listo, maestro. Entonces lo que le entiendo es igual, digamos, no es que tenga que salir todo lo que está ahí, sino que yo saque de ahí. ¿Sí? Sí, no, haga Listo. su propuesta, haga su De propuesta. acuerdo. A Y mí no me la otra interesa, pregunta. a mí no me interesa que tenga que no, que es que la está leyendo mal y todo. Yo necesito es que haga una preproducción, una producción, una masterización, una postproducción. Eso es lo que necesito. Ok, Yo no le estoy hablando bien. lo musical, aunque Sí, válido claro, dentro de la listo. creatividad y el trabajo Sí. en equipo, tenemos que hacerlo. Y, ¿Listos? y, y la otra pregunta es, al finalizar esta fase 2, los 5 tenemos que tener una propuesta de maqueta. Ya tenemos que tener Pero solo vamos a entregar una. Vamos a escoger entre todos una. Sí, vamos, entre todos los 5 entre los 5, los del grupo vamos a escoger una. Y entonces, entre los 5 vamos a hacer un trabajo colaborativo. Y entonces dice, no, es que yo soy cantante. Entonces yo le voy a poner la voz. Yo soy guitarrista. Bueno, listo. Entonces vamos a hacer un trabajo colaborativo y al final mandamos y hacemos un proyecto, un taller colectivo de producción. ¿Se acuerdan en pandemia que a veces mandaban en las redes sociales las Big Band, cada uno tocando y con los videos haciendo sus ensambles virtuales? Pues básicamente esto es como, vamos a terminar haciendo es como un ensamble virtual. Y para hacer el ensamble virtual, pues primero que tenemos que hacer es una producción musical, una preproducción. ¿Qué vamos a hacer? Una producción, bueno, grabemos y una edición, una postproducción. Vamos a grabar, vamos a masterizar, ¿qué tal? Y ya al final, entonces miramos a ver qué fue lo que salió. Sí, maestro, ¿Listos? pero en principio igual cada uno tiene que hacer su propia maqueta Sí, señor. para tener el arranque, ¿sí? Sí, señor. Ese es el primer, y esa es nuestra segunda calificación. Listo, maestro, gracias. ¿Listo, compañeros? ¿Alguna otra duda? No, señor, de pronto lo de la escogencia de la maqueta ya sería como por el que más votos tenga o alguna cosa así. Sí, nos ponemos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo. De pronto digan, no, pero es que este man
se puso a componer una vaina que eso es intocable. Entonces, pues, miremos los alcances, miremos algo que podamos tocar, o definitivamente diga, oye, es que este man, mire esta versión tan bella que hizo de esto, mire, ¿por qué no hagámosle esto más y ya, y presentémosla? Eso, todos nos vamos esto es un trabajo colaborativo, entonces no hay ningún problema. Entonces, no sé si tengan alguna otra inquietud. No, señor, por mi parte no. Mateo. No, maestro, ya, pues ya más claro. Listo. Entonces, estoy pendiente cualquier cosita por el Skype, por el Teams. Si necesitan alguna asesoría, estoy 24/7. No, mentiras. De 8 a 6 de la tarde los atiendo. Me escriben y en cualquier momento yo los atiendo, no hay ningún problema. Yo les escribo y si necesitan alguna sesión sincrónica, la hacemos, ni más faltaba. Si no es que yo no tengo computador, no sé cómo grabar, bueno, llámeme y miramos a ver cómo hacemos. Hasta con el celular podemos grabar. Entonces no hay ningún problema, no hay excusa. La idea es que aprendamos. Entonces, en este orden de ideas, pues yo les agradezco mucho por el tiempo que se le dedican a esta webconferencia, a todos los compañeros que nos van a ver ya pues por este canal. Entonces los invito a que disfruten de este curso y vamos a sacarlo de la mejor manera y vamos a aprender. ¿Listos? Muchas gracias, maestro. Gracias, maestro. Entonces, Buenas noches. buenas noches para todos. Dios los bendiga. Gracias. Igualmente, hasta luego.